Buenas tardes. Quisiera agradecer a Carlos, Shirley y todo el equipo de CEPLAN por habernos recibido acá. Ha sido una experiencia muy educativo visitar el CEPLAN y ver todo lo que ustedes hacen. Es muy impresionante. Eh, yo hoy día les voy a hablar sobre los avances en el proceso de adaptación del modelo IFS a las características de la realidad peruana. Y eso es todo el español que van a escuchar de mí para que no se sientan frustrados. Pero el título es Adaptando los modelos IFS a las características de la realidad peruana. Hemos estado trabajando con CEPLAN en esto desde marzo. Y como ya dijo Barry, hay varias posibles adaptaciones que podemos hacer para mejorar el modelo, para mostrar las características únicas y desafíos que el Perú va a estar enfrentando en los próximos años. Nuestra visión principal, conjuntamente con la de CEPLAN, es el año 2050 y esperamos poder trabajar conjuntamente para poder lograr esto. Así que bueno, Barry les hizo una introducción al modelo IFS. Este es el menú principal y voy a empezar a hablar sobre estos cambios. Primero, averigüemos dónde está el Perú en este modelo con 185 otros países del mundo. Y hay más de 500 variables de pronóstico y como horizonte del año 2100 tiene un sinnúmero de permutaciones y escenarios posibles, así que ya es un modelo bastante distante en el escenario global. El análisis que CEPLAN va a estar haciendo es mucho más profundo que simplemente encontrar su lugar en la comunidad global, simplemente ver hacia el futuro como país. Hemos estado trabajando y pensando en esto en los últimos meses y hemos encontrado que las actividades que verdaderamente definen nuestra colaboración con CEPLAN radican en tres regiones. Primero, construir capacidades en CEPLAN, es entender el análisis riguroso que requieren y la adaptación del modelo IF a las necesidades de CEPLAN en el Perú. Este es más el lado técnico de las cosas, donde vamos a tener que entrar al modelo, perdón, necesito un poco de agua, y hacer los cambios que sean necesarios para este tipo de adaptaciones. Algunas de las cuales ya han discutido en las últimas sesión, donde hicieron unas preguntas muy importantes que vamos a enfrentar en el futuro. Y finalmente es soportar el desarrollo del reporte Perú 2050, la visión del año 2050 que le han encargado a ese plan de generar, de crear. Los 30 años de experiencia, o más de 30 años de experiencia del profesor Hughes puede jugar un rol muy importante en esta aventura. Veamos los clusters, ¿no? Uno por uno, ¿no? Primero, construir capacidad en CEPLAN. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con este plan bicentenario que CEPLAN ha producido. En realidad es un documento muy impresionante e increíblemente único y ayuda a reflejar qué tan único es. Hay muy pocos, como el profesor Hughes dijo, hay muy pocos centros que pueden ayudar a los países en estas transiciones, ¿no? Como transiciones que nos pueden retener, digamos, en el rango de medio de ingresos. Y esto puede ser crucial para el desarrollo. Y tomando esto desde el plan bicentenario, los 4 accesos estratégicos nos enseña la meticulosidad, ¿no? Que indicador por indicador, y esto es un subjuego pequeño de estos indicadores, notando que la fuente de información, dónde está el último punto de datos, ya podemos ver que han podido tomar las extrapolaciones futuras o los pronósticos donde esperan estar en el 2021 y desde ahí tratar de alargarlo, tratar de establecer una meta
que se puede tratar de lograr de manera agresiva, pero con algunas asunciones razonables. Por debajo de esto tenemos el tipo de análisis que nosotros hacemos. Como pueden ver, es bastante similar. Nosotros tenemos un cronograma de trabajo bastante similar. El modelo en sí es dinámico. Nosotros vamos año por año y nosotros empezamos de manera similar con el mismo año, el último punto de dato, y frecuentemente medimos esto contra el mejor escenario y de ahí construimos diversos escenarios. Bueno, podemos hacer un shock al sistema, a ver si algo inesperado sucede, cómo funciona el mercado, cómo se acomoda el mercado, cómo se ajusta el mercado, ¿no? O diferentes intervenciones de políticas. Así que todo esto, el plan de sociedades con CEPLAN es reiterativo, es interactivo. Y vamos a empezar con algunos talleres y reuniones, quizás desarrollando documentación y materiales de uso. Y a medida de que esto crece, ¿no? Entender y utilizar el modelo y sube en la escalera, van a poder informarnos a nosotros del tipo de modificaciones que van a ser necesarios para sus análisis. Así que es una sociedad, ¿no? Básicamente. Pasemos a la siguiente parte. Esa es la revisión del modelo y las extensiones. ¿No? Que lo que tenemos que trabajar es en la recolección de los datos para el país completo. Los datos de la estructura subyacente que impulsa nuestros modelos. Hay que tener todos los datos necesarios para el Perú. La segunda extensión es la regionalización del Perú, repartiendo el Perú no como país, sino en sus 25 regiones administrativas. Y también las 3 zonas biofísicas también. Esto nos va a dar un análisis mucho más robusto para ver el desarrollo a través del tiempo y a través de las regiones. Otro punto es también la sectoralización económica. El Perú tiene características muy únicas en sus sectores económicos. El sector minero, por ejemplo, es muy fuerte, pero el sector agrícola también ofrece tanto empleo. Si tenemos que considerar quizás si hay una mejor configuración o representación del Perú dentro del modelo IFS. Y de esta discusión viene también la discusión de cómo manejar los materiales, ¿no? El sector minero, la materia prima y el sector agrícola. Así que empezando, ¿cómo poblamos al Perú hoy con datos? Nosotros sacamos de estas de organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de Energía, el Banco Mundial, la UNESCO y muchos otros. Y estas son las fuentes, ¿no? Para 2.500 fuentes de datos que explican cómo estos países interactúan. Repasando el modelo IFS, dado que hay tantas variables y series históricas que no siempre están actualizadas, hemos hecho un estudio para ver dónde estamos exactamente con Perú en el modelo. Y hemos encontrado que el país está bastante bien representado y, ¿no? El 80% actualizado. Y viendo el análisis más modular, vemos que algunos de los módulos que necesitan más actualización es energía y el ambiental, con variables que faltan, que vienen muchos de sectores económicos. Ahora, estamos con suerte porque el INEI y el Banco Central de Reserva tienen estadísticas muy interesantes que podemos utilizar para poblar estas variables que faltan y actualizar la información. Pasando al tema de la regionalización, el IFS ya ha tenido la habilidad de separar a los países en subregiones. Lo hemos hecho ya con la China y la India. Y de hecho, en los últimos 2 años hemos estado trabajando con la provincia de Western Cape en Sudáfrica y con la Comisión de Planificación de Sudáfrica. Y
las oficinas del gobierno provincial de Sudáfrica de Gauteng para construir este modelo provincial de abajo hacia arriba. Y hasta el momento han sido 2 años que hemos podido, digamos, planchar algunos de los problemas que enfrentamos de un principio para desarrollar el proceso y crear los índices de desarrollo humano a nivel regional, y esto permite un análisis bastante pionero, que como dije, puedes verlo a través de las provincias para ver dónde las intervenciones en cuanto a políticas son necesarias. Para el Perú esto es algo distinto porque no tenemos 9 provincias, tenemos 25. Por lo tanto es un proyecto bastante grande y tenemos que vincularlo con CEPLAN y otras instituciones y agencias en el Perú. Como ya dije, tenemos la habilidad de desagregar o subdividir a los países en sus provincias, y también tenemos la habilidad de tomar países o grupos y hacerlos de grupos más grandes, como continentes, como diferentes acuerdos comerciales. Al mismo tiempo tenemos la habilidad de agregar o dividir las regiones y sumar las otras regiones. Así que estas son parte de las características únicas de estas, por ejemplo, de estas zonas biofísicas que el Perú tiene, ¿no? Hacemos a veces un mapeo 1 a 1. Entonces esto puede requerir más un trabajo técnico, pero las zonas biofísicas creemos que son una unidad de análisis muy importante para el análisis de políticas y también para los pronósticos. Ahora, poblar los datos a nivel regional es diferente que a nivel estatal. Utilizando organizaciones enteramente peruanos como Perú Petro, Banco Central de Reservas, SUNAT e INEI, el mismo proceso se va a dar para la población de datos, y el mismo tipo de análisis va a ser posible una vez que el modelo se haya completado. La siguiente adaptación posible es la sectoralización de los sectores económicos del Perú. Nosotros jalamos nuestros datos del proyecto de análisis de comercio, que es una de las organizaciones principales para los pronósticos macroeconómicos. También he sacado 2 secciones de este pie, de este círculo, que representan el sector agrícola. Si comparamos esto con la actividad de empleo, vamos a ver mucha diferencia. El área agrícola, el valor agregado al Producto Bruto Interno no es tan grande como uno pensaría. Y mientras que es muy diferente cuando hablamos de empleo por actividad económica, porque esto sí implica mucho más empleo. Y eso nos hace reconsiderar que quizás debemos pensar en una mejor configuración de cómo representamos la economía aquí en el Perú. Actualmente se ve así. Nosotros agregamos los datos en 6 sectores principales: agricultura, energía, ICT, manufactura, materiales y servicios, y dada la importancia de algunos de estos sectores en cuanto a exportaciones o empleos o valor agregado, quizás se debe reconsiderar y pensar en una mejor configuración. Esto es una discusión continua, ¿no?, en la que tenemos que involucrarnos con los ministerios de Economía y Finanzas, ¿no?, porque va a ser un proceso largo, pero importante. Una de las adaptaciones posibles podría ser al sector agrícola. Actualmente IFS representa 3 categorías principales para grupos alimenticios. Puede ser carne, hortalizas y pescado, ¿no? Y su importancia potencial hacia el futuro, y eso lo podemos subdividir aún más. Por ejemplo, hortalizas puede ser granos, frutas y verduras. Y eso nos podría dar mayor robustez en la medida de las dinámicas en el sector agrícola.
Otra adaptación económica sería la inclusión del uso del agua. Actualmente el uso del agua no está vinculado al modelo agrícola, pero dado las características geográficas del Perú, la irrigación es algo muy importante, no solo necesariamente en hacer posible la agricultura y en su rendimiento, sino que también para evaluar las intervenciones en políticas que ya se han llevado a cabo. Una de las cosas, por ejemplo, es que he escuchado que el proyecto de Chavimochic, que dice haber generado 1.500 millones de dólares al Producto Bruto Interno del Perú. Viendo las exportaciones por sector, como ya hemos hablado, ¿no?, varias veces, materiales o minerales, el sector minero es una porción muy grande de las exportaciones, y actualmente es básicamente más del 60% de las exportaciones peruanas. Estos datos nos indican que debemos prestar más atención a cómo vemos los materiales o los minerales en el modelo IFS. Tenemos un par de adaptaciones potenciales donde podemos hacer modificaciones. Una de ellas sería el tratamiento financiero, donde podríamos separar los diferentes tipos de minería, ¿no?, que sea de una manera más descriptiva en cuanto a cómo interactúan en el mercado. Y otra posibilidad es construir un nuevo modelo por completo que represente los minerales o la industria minera. Y esto podría tener el mismo lado de abastecimiento y demanda, ¿no?, la misma dinámica que el sector agrícola tendría. El último clúster o grupo que hemos identificado es el soporte y análisis continuo, ¿no?, para el modelo IFS, para el plan y visión de Perú para el 2050. El modelo IFS, que no hemos entrado durante la presentación del profesor Hughes, pero uno de los componentes principales y beneficios principales que trae a la mesa es su habilidad de construir estos escenarios. Y tenemos una cantidad impresionante de estos escenarios que nosotros introducimos, y estos pueden representar intervenciones de políticas, shocks exógenos al sistema, pueden representar, podemos construir nuestras visiones normativas de cómo nosotros colectivamente pensamos que el Perú va a avanzar en los diversos sectores y ver cómo ellos se juntan en un íntegro. No, como he dicho, hay mucha flexibilidad con este modelo. Y como ejemplo de análisis de escenarios, ¿no?, el IFS Model actúa muy bien vinculando los diferentes sistemas humanos. Nosotros podemos ver el efecto de una intervención de política en otro sector. Por ejemplo, aquí tenemos el acceso a la electricidad e implicancias en la salud. En el Plan Bicentenario ha establecido un objetivo de 95% de acceso para el año 2021. Recientemente he leído, creo que es del Ministerio de el Ministerio de Energía y Minas, que una intervención de que ellos tienen es que para el 2016 que el acceso eléctrico ya haya llegado al 95% de la población, y esto lo van a hacer a través de energía solar, fotovoltaica. Entonces, aquí la línea azul es el modelo IFS, el mejor escenario donde lo vemos ahora y donde esperamos que vaya o se desarrolle si todo se mantiene igual. La línea roja vemos la intervención, es donde vemos que vamos de aproximadamente 83% al 95% para el año 2016. Y continúa creciendo con esta trayectoria, y significa que llegamos a casi acceso completo en una fecha mucho más temprana.